El momento en que el diamante se convirtió en un campo de batalla. 47 segundos de silencio de Juan Soto encendieron a toda la MLB. Las declaraciones explosivas de un fanático de los Mets echaron gasolina al fuego, y la respuesta helada de Kyle Schwarber hizo callar incluso a las leyendas. Este es el epicentro del terremoto que sacude a Estados Unidos. Cuando la MLB Network leyó en voz alta, Shohei Ohtani, 420 puntos, MVP unánime de la Liga Nacional, el estudio entero se estremeció como si hubiera sido atravesado por una gigantesca corriente eléctrica. En la esquina inferior derecha aparecían las posiciones finales. Segundo lugar, Kyle Schwarber, de los Phillies. Y en tercer lugar, Juan Soto, de los Mets. Ohtani con 420. Schwarber con 260. Soto con 231. Nadie en ese instante comprendió que esta fría alineación de números desataría una nueva conflagración de debates a lo largo y ancho del país. Pero mi mirada se clavó en el rostro de Soto cuando la cámara lo enfocó. Él sonreía, es cierto, pero en esa sonrisa no había alegría ni ira. Sus labios apenas se levantaban, y la emoción oculta debajo era como una corriente subterránea arremolinándose bajo un lago congelado. Era una quietud que parecía decir, ¿otra vez? La euforia que llenaba el estudio se transformó de golpe en una tensión palpable. Todas las miradas se dirigieron a Soto, y el aire mismo pareció volverse denso. Un reportero de ESPN saltó instintivamente, acercando el micrófono. ¿Cómo se siente con este resultado? Tercero detrás de Ohtani y Schwarber, un DH. La pregunta, que debería haber sido rutinaria, rasgó el aire como un diente afilado. Soto cerró los ojos lentamente, respiró hondo en un breve silencio, y los abrió. En su mirada no había enojo ni pesar, sino una comprensión profunda y tranquila. Respondió con voz calmada y concisa. No me sorprende que Shohei fuera primero. Lo que me sorprende es la persona que quedó en segundo lugar. Esa voz, baja y serena, sin embargo, atravesó el ambiente del estudio con una nitidez desconcertante, dejando un eco que obligó a todos a contener la respiración. Shedar. En el instante en que la cuenta oficial de SNI tuiteó «Soto es tercero detrás de Ohtani y Schwarber», fue como si toda la ciudad de Nueva York fuera tocada por un gigantesco fuego hirviendo de inmediato. No fue debate. No fue resistencia. Fue la ira, más primitiva y profunda, que dormía en las entrañas de la ciudad, despertando a la vez. El estruendo más potente provino del video de Ricky Calhoun, un conocido fanático de los Mets. Apenas 18 segundos, pero esos 18 segundos tuvieron la fuerza destructiva de verter gasolina directamente en un horno. El rostro de Ricky estaba congestionado, sus ojos hinchados de rabia, su voz temblaba, pero no de miedo, sino de furia absoluta. ¿Se están burlando de los fans de los Mets? ¿56.2 detrás de 4.7? Su primera declaración fue un puñetazo en el pecho del espectador. Luego golpeó su ira. Un tipo que batea 240 como DH por encima de un hombre con 40 jonrones y 30 bases robadas. Esto es un circo. Finalmente, acercó su rostro a la cámara y con una voz baja, pero más afilada que una navaja, espetó. Solo una cosa. Díganme por qué Schwarber está por encima de Soto. Su remate fue aún más potente. Esto no es un error, es un insulto. En cuestión de minutos, el video de Ricky se propagó como una avalancha.
En horas superó los 3 millones de reproducciones. La línea de tiempo de Nueva York estaba completamente en llamas. La ira alimentaba a la ira, amplificándola, y la ciudad misma se transformó en un único rugido gigantesco. En la salida del lobby, un reportero de Fox Sports detuvo a Soto. Soto detuvo su paso, se giró lentamente y encaró de frente a la cámara. No había vacilación en su movimiento, como si ya entendiera el impacto que provocarían sus próximas palabras. Con esa voz tranquila, baja y característica, lanzó sus palabras como si leyera una sentencia. No me opongo a Schwarzer, me opongo a la falta de transparencia. No fue una simple declaración. Fue la presentación de una verdad tranquila y cruel, pesada como el acero y afilada como un diente. Dio un paso más, con un tono monótono, pero que laceraba el pecho del oyente. Bateo 263, 43 jonrones, 105 carreras impulsadas, 38 bases robadas, 56.2 WAR. Si aún así quedo detrás de un jugador que batea 240 como DH, eso no es béisbol. El reportero, Kevin Burkhardt, lanzó una pregunta temblorosa, con la garganta anudada. ¿Cuál es el mensaje? La pregunta mezclaba terror, curiosidad y el instinto de no poder evitar preguntar. Cedar levantó lentamente la comisura de sus labios. No era una sonrisa, pero esa expresión delgada y afilada estaba extrañamente llena de convicción. Ellos no querían ponerme en segundo lugar. Eso es todo. Y pensaron que yo no me daría cuenta. Esas palabras no fueron una explosión, sino un trueno bajo, y sin embargo contenían una frialdad capaz de desgarrar el interior del pecho. Apenas 47 segundos. Pero esos 47 segundos fueron más que suficientes para reescribir el mapa del béisbol estadounidense. El video superó los 4,2 millones de reproducciones en horas. Fanáticos, periodistas, comentaristas e incluso jugadores comenzaron a reaccionar. Las redes sociales se dividieron en dos. Algunos elogiaron la valentía de Soto, otros tomaron sus palabras como una declaración de guerra. A la mañana siguiente, la sentencia de 47 segundos de Soto ya había recorrido la nación. Las repercusiones llegaron al campamento de los Phillies. El número de reporteros era el doble de lo normal. La tensión era palpable, y finalmente apareció la figura central, Kyle Schwarber. Se detuvo antes de que se lanzara la primera pregunta. Se quitó lentamente las gafas de sol. En ese instante, algo oculto en sus ojos quedó al descubierto. No era ira ni miedo. Era la luz de un contraataque frío, más agudo, más allá de la comprensión. Miró fijamente la lente de la cámara y comenzó a hablar sin elegir las palabras. Si alguien se siente cegado por la luz de otro, el problema no es la luz. Hubo una breve pausa y continuó. Está en sus propios ojos. Shedar fue elegante, pero su objetivo fue afilado y claro, una declaración de guerra al mundo. Schwarber no retrocedió ni un ápice. De hecho, continuó, arrojando palabras aún más profundas y pesadas. Yo no elegí mi lugar. Quien decidió dónde colocarme fue el marcador. Concluyó con una ligera elevación en la comisura de sus labios, pero sin la calidez de una sonrisa. Si eso molesta a alguien, el béisbol no existe para consolar los sentimientos de nadie. Es una verdad universal, demasiado tranquila y demasiado fuerte. La reacción de los fanáticos de los Phillies fue inmediata. Los medios locales repitieron sus palabras incesantemente, llamándolo el jonrón de la temporada. Pero esa euforia chocó de inmediato con la furia del otro lado.
Los fanáticos de los Mets reaccionaron violentamente. ¿El marcador lo decidió? No es cierto. ¿De qué filósofo hablas cuando has perdido con los números? Esa noche, cuando la noticia de Soto y Schwarber se propagó, el estudio de la MLB Network fue testigo de un caos inesperado. Los rostros de las leyendas cambiaron en cuanto comenzó el programa. La pasión incontrolable se transmitía a través de la pantalla. Pedro Martínez se levantó de repente, se inclinó hacia el micrófono y declaró con una voz baja que sacudió el estudio: «Me agrada Schwarber». Pero que un jugador con 1,5 WAR menos que Soto esté a su lado, el problema es el sistema de votación. No gritó, no rugió. La calma inusual era terriblemente pesada y abrumadora. La ira reprimida se encendió de golpe, golpeó la mesa y lanzó palabras afiladas. Si esto es el MVP, respeten los números. Si es una votación de popularidad, díganlo. No nos insulten, ni a nosotros, ni a los jugadores, ni a los fans. El silencio no fue solo una ausencia de sonido. Fue la tensión antes de una tormenta. Segundos después, Alex Rodríguez se inclinó en su silla y respondió con una voz cortante, chocando de frente con la ira de Pedro. El problema no es el sistema. El problema es la gente. Arod continuó, golpeando ligeramente la mesa con la palma de la mano. Hay votantes que nunca han visto un solo partido de los Mets, no entienden las estadísticas, no están cumpliendo con su responsabilidad. A la mañana siguiente, aunque Los Ángeles amaneció en calma, la controversia ya proyectaba una sombra sobre los campamentos de los jugadores. Finalmente, Shohei Ohtani apareció. La primera pregunta fue lanzada: ¿cómo se siente acerca de la controversia de Soto y Schwarber? Ohtani bajó la mirada por un instante, inclinó ligeramente la cabeza y se ajustó el borde del guante. Un gesto de cautela, como si limpiara el polvo de su corazón antes de hablar. Cuando levantó la vista, sus ojos contenían la profundidad de un lago tranquilo y la fortaleza del acero. No estoy en posición de juzgar a nadie, dijo con voz tranquila, pero que penetró mi mente más claramente que cualquier micrófono de estudio. Sin embargo, un jugador que ha tenido una temporada como la de Soto tiene derecho a una explicación, por respeto. Cedar preguntó con vacilación: ¿cree que Schwarber merecía el segundo lugar? Ohtani no evitó la respuesta. Levantó ligeramente la barbilla y respondió con calma: Schwarber también tuvo un año excelente. Fue una temporada fuerte. Con esa frase dejó claro que no denigraría a nadie. Pero al momento siguiente sacó silenciosamente el filo de sus palabras. Pero no somos nosotros quienes decidimos el orden. Son las personas que sostienen la pluma. No fue ira ni provocación, pero Ohtani continuó: no quiero que el béisbol se convierta en un lugar que divida a la gente. Y como si extrajera lentamente la verdad de su propio pecho, encadenó sus últimas palabras. Respetar el juego no es solo batear y lanzar. Es cómo ves y valoras el esfuerzo de otros jugadores. Eso también es parte del béisbol. Esa mañana, el New York Post publicó una editorial grabada con una frialdad aterradora. Si ignoramos 38 bases robadas, ignoramos el WAR más alto entre los 3 primeros, e ignoramos incluso el valor de la defensa, entonces ese premio no tiene derecho a llamarse MVP. Debería llamarse MFP, Most Familiar Player. Esto no era una crítica, era una declaración de guerra. El suelo estaba silencioso, pero esa quietud era inquietante, como el ojo de un huracán, con el poder de arrastrar millones de iras una vez que se desatara. La última frase grabada al final del artículo fue más allá de la mera escritura, fue una sentencia. El valor no es aplauso,
El valor es verdad. Y ahora esa verdad sangra. Un peso que sofoca. Esto no era solo la opinión de un periodista, sino un espejo que reflejaba la profunda grieta en la cultura del béisbol estadounidense. Las palabras eran tranquilas, pero en el fondo se arremolinaba la frustración acumulada, la desconfianza y la voluntad popular que finalmente se había desbordado. Al finalizar el día, ESPN resumió la situación con una sola frase. El MVP 2025 ya no es un resultado, se ha convertido en un referéndum nacional sobre la creencia y la confianza en Estados Unidos.